Bueno, vamos a ver ahora reducción de circuitos en serie paralelo. La red de la figura 2.1, esta que está acá abajo, es una red en serie paralelo. Antes que nada, debe de ser muy cuidadoso para determinar cuáles elementos están en serie y cuáles están en paralelo. Por ejemplo, los resistores 1 y 2 no están conectados ni en serie, ya que tenemos este elemento aquí, y tampoco en paralelo, ya que este punto de aquí de la resistencia 1 conectado con la resistencia 2 debe estar nada más ellos dos, o bien este punto A debe estar conectado acá y aquí tenemos una fuente. Entonces R1 y R2 no están ni en serie ni en paralelo. Los resistores R2 y R4 no están en paralelo, puesto que este punto donde empieza R3 no está acá donde termina R4. Sin embargo, estos dos resistores están en serie. Es obvio ahora que para estar absolutamente seguro de sus funciones se necesitará acudir a los anexos 5 y 6, es decir, donde vimos cómo resolver los circuitos o las conexiones de resistores en serie y resistores en paralelo. Entonces, vamos a llevarnos este circuito para resolverlo así sencillamente, así con sus literales. Más fácil y rápido así. Ok, entonces decíamos nosotros que el circuito estaba conformado por estas cuatro resistencias y veíamos que los resistores 1 y 2 no están conectados ni en serie ni paralelo. Entonces lo que tenemos nosotros que vislumbrar aquí es que efectivamente haya conexiones de resistencias en serie o resistencias en paralelo. En este caso, estas dos resistencias sí están en serie. Entonces, lo que hacemos nosotros es reducir esas dos resistencias y ponemos una nueva resistencia. En este caso, voy a poner R5, que R5 es igual a R3 más R4. Y lo que hacemos es un nuevo circuito. Déjenme agarrar este. Elaboramos un nuevo circuito, tenemos el valor de la fuente y luego un resistor R1. Tenemos aquí la conexión y luego tenemos aquí el resistor 2 o la resistencia 2, voy a decirles ya resistencia, y aquí ponemos nosotros la resistencia equivalente de la reducción de R3 y R4, que en este caso es R5. Está muy fuerte. R5. Aquí nosotros podemos observar que ahora tenemos una conexión de resistencias en paralelo y en este caso ahora es R2 con R5. Entonces lo que procedemos pues es reducir estas dos resistencias y ponemos una nueva resistencia. Continuando el índice seguiría la resistencia 6. La resistencia 6 sería la reducción en paralelo, que sería en este caso R2 por R5 entre R2 más R5. Voy a ponerle aquí R5. Y lo que procede, aquí faltó ponerle la E, el valor del voltaje y el positivo del voltaje. Ahora lo que procede aquí sería poner el circuito equivalente. Ahora el circuito equivalente tendría la fuente de voltaje E, la resistencia 1 y aquí tendríamos nosotros la resistencia equivalente de la resistencia equivalente del paralelo entre R2 y R5, que en este caso es R6. Y aquí, bueno, ya como último paso sería poner el circuito final, que sería una sola resistencia conectada a la fuente. Y de aquí ya nosotros podemos calcular la corriente total y este sería la resistencia total equivalente. Para este caso, la resistencia total equivalente sería igual a estas dos resistencias están conectadas en serie. Entonces R1 con R6, aquí le ponemos R1 más R6. Y esta es la resistencia total equivalente para este circuito.
¿Cómo le hacía para desplazarme para abajo? No, creo que era con la manita. A ver. Entendido. Es que es con el mouse. Perdón por ese tiempo de... Es que no le sé muy bien al whiteboard todavía. Entonces ya la corriente total que circula por ese circuito, pues sería simplemente el valor del voltaje de la fuente entre la resistencia total equivalente. En este caso sería pues el voltaje que nosotros definamos dividido entre R1 más R6. Y R6 lo puedo sustituir por esto y luego R5 lo puedo sustituir por esto y obtendría todo el valor. Ahora fíjense, nosotros podemos aquí sin problema, aquí podemos nosotros programar esto rápido en una hoja de cálculo. Vamos a programar rápido una hoja de cálculo. Bueno, rápido depende de la conexión de internet que tenga. Para variar es algo lenta. Bueno, vamos a ver el circuito así. Entonces, bueno, aquí es como se está viendo la reducción. Aquí R3 y R4. Tenemos el voltaje 4 para la resistencia 4. Tenemos la reducción en paralelo de estos dos. Y luego tenemos R1 más resistencia de aquí. Bueno, la nomenclatura que usa el libro es diferente. A mí me gusta simplemente ir incrementando los subíndices de las resistencias para no tener que usar que R'1, R'2. Voy subiéndole. Si tengo 4 resistencias originales, la siguiente reducción va a ser R5 y luego R6 y luego R7, etcétera, etcétera, hasta que llego a este circuito. Aquí es donde vamos. Entonces, ahora que continúo con ese, nada más dejen que se abra aquí la hojita de cálculo, que le valió gorro y no se abrió. Pero bueno, aquí la abrimos. Mientras tanto, bueno, regresamos aquí. Estamos nosotros en este punto. Una vez que nosotros llegamos a este valor de corriente total, ¿qué información tenemos aquí? Voy a utilizar de este color. Cuando llegamos aquí, nosotros tenemos este voltaje. Este voltaje, que es el voltaje de la resistencia total, pues este voltaje es igual que el voltaje de la fuente. Entonces aquí nosotros, al calcular ya la corriente total, podemos calcular sin problemas el voltaje en R1 y podemos calcular sin problemas el voltaje de R6. Entonces, el voltaje de R6 es el voltaje que se encuentra aquí, entre estos dos puntos. Este positivo y este negativo, aquí tenemos el voltaje de R6. De manera que aquí tenemos nosotros la corriente total y podemos calcular la corriente que circula por la resistencia 2, que le voy a llamar corriente 2, y la corriente que circula por la resistencia 5, a la que le voy a llamar I5. ¿Por qué? Porque con este voltaje, con el voltaje que yo tengo aquí, tengo voltaje entre resistencia 2, tengo la corriente 2, voltaje de R6 entre la resistencia 5 y obtengo la corriente 5. Y luego me voy para acá. Una vez que yo hago esto, aquí tengo circulando la corriente total, que es la misma que la corriente de la resistencia 1. Aquí tengo el voltaje de la resistencia 1. Aquí tengo ya el voltaje de la resistencia 2. ¿Cómo calculo el voltaje de la resistencia 2? Pues el voltaje de la resistencia 2 es el voltaje de la resistencia 6. Este sería el voltaje de R2. Y por aquí tengo circulando la corriente 5. Entonces con la corriente 5 yo puedo calcular sin problemas el voltaje de R3 y puedo calcular sin problemas el voltaje de R4. Entonces, si se fijan, empezamos nosotros así, reduciendo el circuito hasta un circuito más elemental, y una vez que llegamos a esta ley de Ohm con la corriente total, el voltaje total y la resistencia total, nosotros nos regresamos. Vamos y regresamos. Y ese método que vamos a ver que se llama el método de reducción y retorno. Déjenme ver si abro una hoja de cálculo normal.
Entonces, para la resolución de circuitos, lo que nosotros normalmente hacemos es llenar una tabla o poner una tabla. En esa tabla nosotros ponemos el elemento, ponemos aquí los valores que sería primero resistencia. La resistencia la ponemos en ohms. Bueno, le pongo así ohms porque no tengo aquí rápido a la mano el símbolo de omega. Ponemos voltaje y lo ponemos en volts. Y ponemos aquí corriente. Generalmente la corriente la ponemos en miliamper, pero bueno, aquí la vamos a poner la corriente en amper. Y además ponemos nosotros aquí potencia. Ponemos potencia y la ponemos también en watts. Estos son los elementos que contiene esta tabla. Ahora, de esta tabla lo que vamos a hacer es poner el elemento. ¿Qué elemento tenemos? La fuente. Tenemos 4 resistencias. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. ¿Cuál es el valor de la resistencia en ohms? Bueno, aquí en este caso sería la resistencia total. Lo vamos a poner nosotros RT. Acá abajito, fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner las resistencias equivalentes. Voy a poner R5, voy a poner R6. ¿Y cuántas otras calculamos aquí nosotros? Calculamos R5, calculamos R6 y calculamos RT. Entonces aquí en la tablita voy a poner R5, R6 y RT. Entonces este valor de aquí le voy a poner igual a este de acá. Pero ¿cuánto vale RT? Pues RT vale, aquí me faltó, aquí está mal esto, otra vez. Este valor sería igual a, es que no le di enter, perdón, igual a RT. Pero ahora quiero saber cuánto vale RT. RT, según lo que nosotros calculamos aquí, vale R1 más R6. Entonces lo ponemos así. R1 igual a R1, lo que vale R1, que es lo que vamos a poner aquí en este valor. R1 y luego más R6, lo que de aquí R6. Aquí va a dar 0 porque no tiene valores. Acá lo voy a corregir, es lo mismo que tenga este de acá. Ahora sí estaba bien. Ahora, ¿cuánto vale R1? Aquí nosotros podemos inventarnos los valores. Voy a abrir también un simulador para hacerlo relativamente rápido. Dejen abro una pestaña aquí adicional. Vamos a ponerle aquí simulador. Simulador de circuitos eléctricos. Para hacer rápido el ejemplo y no tener que hacerlo analíticamente. Ponemos una fuente de voltaje. Bueno, es que este internet está más lento que nada. A ver, nuevo circuito. Ponemos aquí la fuente de voltaje. Ponemos aquí una resistencia. Otra resistencia. Otra resistencia. Y otra resistencia. Ahora vamos a hacer las conexiones. Ponemos la conexión. Ponemos la conexión. Conexión, 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 conexión. Vamos a parar esto para que no se vea ahorita nada de resultados. Ahí está. Entonces, ahora sí, aquí ya le vamos a dar valores. Vamos a poner esta resistencia vamos a dejarla de 1.5 kilos. 1.5 kilos. Esta la dejamos de 2 kilos. Esta la ponemos de 0.85 kilos. Y esta la ponemos de 500 ohms, de medio kilo. Listo. Ponemos la fuente, le ponemos 30 volts, ya está. No vamos a ponerle play todavía. Vamos a regresarnos a nuestros datos. Entonces, aquí para el ejercicio, bueno, ya tenemos los valores de R1, R2, R3 y R4. Esos valores los vamos a poner en la tablita que acabamos de hacer, en esta tablita de aquí. Entonces, R1 dijimos que era de 1.5. R2 es de
1.5 y 2 kilos. Entonces lo ponemos nosotros, le ponemos de 1500, vamos a poner en ohms 2000, luego 850 y 500. Esos son los valores. El voltaje de la fuente, esa es la resistencia de la fuente, sería la resistencia total. Y luego el voltaje de la fuente le pusimos nosotros 30 volts y los demás los vamos a calcular. La corriente de la fuente no la conocemos, pero es igual al voltaje de la fuente entre la resistencia de la fuente. Ahorita nos va a dar ese valor, pero ese valor todavía no es porque no hemos calculado R5 ni R6. Entonces ahora sí, vamos a regresarnos a nuestros cálculos y ponemos cuánto vale R5. R5 es R3 más R4. Le ponemos que esto es igual a R3 más R4, que es la solución en serie. Y luego R6 dijimos que es la resolución en paralelo de R2 con R5. Entonces R6 es R2 por R5. Ponemos aquí, abrimos un paréntesis, R2 por R5. Todo eso entre, abrimos otro paréntesis, R2 más R5. Y el valor, aquí está el valor de la resistencia total. Nos da una resistencia de 2.305 kilos, 306 kilos, 2.306 kilos, un voltaje de 30 volts y una corriente de 13 miliamperes. Entonces, si corremos nosotros el circuito, la simulación, le ponemos continuar, ponemos el indicador acá abajito, nos va a salir unos resultados. Si ponemos aquí el indicador, aquí en la fuente, miren, ahí aparece, están de este lado, aparece que la corriente es de 13.01 miliamperes, la corriente total, la corriente que pasa por la fuente. Entonces nuestros cálculos nos arrojaron, aquí estaban en este lado, 13.009, o sea, pues redondeamos a 13.01 miliamperes. Esto es consistente. Ahora, ¿cómo calculamos los demás? Pues por eso nos vamos a ver aquí las expresiones. Como ya vimos nosotros, el voltaje de R6 es igual al voltaje de la fuente. Este es el voltaje de la resistencia total, el voltaje de la resistencia total es igual al voltaje de la fuente. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver el voltaje de la resistencia 6. El voltaje de la resistencia 6 es igual a la corriente total que multiplica a R6. Entonces lo voy a anotar para que lo tengamos aquí consistente. Entonces el voltaje de R6 es igual a la corriente total que multiplica a la resistencia 6. Y esa es la formulita que tengo que programar. El voltaje de R6, aquí lo tengo, esto es igual a la corriente total, que aquí no la he calculado, pero es esta de aquí, la voy a poner acá abajo también, para tenerla aquí en consideración. La corriente total la vamos a poner que esto es igual a el voltaje de la fuente, no, este no es, el voltaje de la fuente entre la resistencia total. Ahora sí, el voltaje de R6 va a ser igual a la corriente total que multiplica la resistencia, y esto nos da 10.48 volts. Ese es el voltaje de R6. Ahora voy a calcular el voltaje de R1. Usted me puede decir, pero ¿para qué queremos el voltaje de R6? Ahorita vamos a ver para qué. El voltaje de R1 es igual a la corriente total por la resistencia 1. Entonces así lo programamos nosotros. Tenemos aquí el voltaje de la resistencia 1 es igual a la corriente total por la resistencia 1. Y esto nos da 19.51 volts. Ahora fíjense, cosa curiosa. Si sumamos estos dos, dejen abrir una calculadora. Si sumamos nosotros 19.51 más 10.48 nos da 29.99, que es prácticamente el voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nosotros el voltaje de esta resistencia más el voltaje de esta resistencia es igual al voltaje de la fuente y se cumple
la ley de tensiones de Kirchhoff. Ahora, de este circuito me regreso a este de acá. El voltaje de R2 y el voltaje de R5, como son elementos en paralelo, tienen el mismo voltaje, y ese voltaje es el voltaje de R6. Por lo tanto, voy a poner aquí a un ladito, el voltaje de la resistencia 2 es igual al voltaje de la resistencia 6, y el voltaje de la resistencia 5 es igual al voltaje de la resistencia 6. Y eso lo programamos nosotros acá. El voltaje de R2 es igual al voltaje de R6, y el voltaje de R5 es igual al voltaje de R6. Ahí está. Y luego vamos a buscar el voltaje de R3. Como nosotros ya tenemos el voltaje de R2, ahora necesitamos los voltajes de R3 y de R4. Pero para ello necesitamos nosotros calcular las corrientes. Calculamos la corriente que pasa por la resistencia 2, que es la corriente 2, y la corriente que pasa por la resistencia 5. Entonces nos vamos a la tablita, y la corriente que pasa por la resistencia 5 pues simplemente es igual al voltaje entre la resistencia, y esta es la corriente que pasa por ahí. Y luego también ya puedo calcular la corriente que pasa por la resistencia 2, que es el voltaje de la resistencia 2 entre la resistencia 2. Aquí, si nosotros calculamos esto mismo, voltaje de la resistencia 1 entre la resistencia 1, nos tiene que dar los mismos, la corriente total, que sería de 13.009 miliamperes. Es decir, estos dos valores es lo mismo. La corriente total es la misma corriente de la resistencia 1. Ahora, para poder calcular estos dos, pues necesitamos calcular el voltaje de la resistencia 3 y el voltaje de la resistencia 4. ¿Cómo los calculamos? Pues nos regresamos al circuito. Tenemos nosotros ya la corriente 5. La corriente 5 pasa por la resistencia 3 y pasa por la resistencia 4. Esta corriente 5 es esta corriente que pasa por aquí. Entonces, el voltaje de la resistencia 3 es igual a la corriente 5 que multiplica la resistencia 3. Y el voltaje de la resistencia 4 es igual a la corriente 5 que multiplica a la resistencia 4. Y ya lo ponemos. Vamos a buscar en la tablita. Ponemos que esto es igual a la corriente de la resistencia 5. Este es el voltaje, perdón. La corriente de la resistencia 5 por la resistencia 3. Y luego el voltaje de la resistencia 4 es la corriente que pasa por la resistencia 5 por la resistencia 4. Y listo. Ahora sí, ya podemos calcular la corriente de las dos, que sería voltaje entre resistencia y voltaje entre resistencia. Bueno, ahí está. Ahora, estas dos deben ser iguales porque es la corriente que pasa por la resistencia 5. La corriente que pasa por R3 y por R4 deben ser las mismas, y aquí están. Así lo estamos viendo nosotros aquí en este circuito. Ahora, vamos a hacer algunas comprobaciones rápidas. Nada más déjenme pongo esto para que me despliegue nada más dos decimales. Vamos a ponerle aquí en formato, número, que nos despliegue dos decimales. Ahí está. Así ya para tener... bueno, es que esto no me va a gustar aquí. No va a salir los 13 miliamperes aquí. Bueno, este no. Este lo dejamos. Vamos a ponerle más decimales a al de la corriente y al de la potencia, porque la potencia me la va a dar en miliwatts. O podemos multiplicar esto por 1000 para que nos lo den miliamper. Bueno, vamos a cambiar el formato nada más. Vamos a ponerle número, vamos a ponerlo en científico, y así ya nos lo da. Bueno, lo dejo así en, por ejemplo, este está fácil de leer, 5.24 miliamper, 7.77 miliamper, y bueno, este serían 13 miliamper, sería 1 por 3, 1.3 por 10 a la menos 2. Lo podemos poner como 13 miliamper. O lo podemos poner también así. Vamos a cambiar el formato. Dejen ver si hay uno. Custom number format. Vamos a poner
que nos ponga 1, 2, 3, 4, 6 decimales así, a ver qué pasa. Bueno, ahí está. Entonces aquí sí ya lo podemos ver, serían .013, entonces sería 13.01 mA, 13.01 mA, 5.24 mA, 7.767 mA, 7.767 mA, etcétera. Listo. Ahora, la potencia pues es bien simple, simplemente es B por I. Y podemos copiar esta formulita y nos la llevamos hasta acá. Estas no, porque estos son resistencias de apoyo. Lo único que necesitamos nosotros en la tablita para resolverla serían estos de aquí. Esto solamente es apoyo, no necesitamos saber la potencia de R6 ni la potencia de R5. Necesitamos esta. Ahora, aquí vamos a hacer un par de comprobaciones. Ya comprobamos aquí la ley de tensiones de Kirchhoff. Pero si por ejemplo nosotros sumamos el voltaje de R1 más el voltaje de R2, nos tiene que dar el voltaje de la fuente. Entonces vamos a la tablita. Voltaje de R1 son 19.51. Más esto, pues nos da 1 más 9, son 10. Y luego 6 y 4, 10. Llevamos 1. 10 y 0, 0. Llevamos 1. 1 y 1, 2 y 1, 3. Dan los 30 volts. Otra comprobación de voltaje sería, por ejemplo, toda esta malla exterior. El voltaje de R1 más el voltaje de R3 más el voltaje de R4 nos tiene que dar el voltaje de la fuente. Entonces, ponemos nosotros aquí rápidamente el voltaje de R1 más el voltaje de R3. Estoy poniendo la resistencia, perdón. El voltaje de R1 más el voltaje de R3 más el voltaje de R4 nos tiene que dar el voltaje de la fuente. 30, ahí está. Otra comprobación que podemos hacer. La corriente total debe ser igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 5. Entonces vamos a ponerla. La corriente total es igual a la corriente 2 más la corriente 5. Aquí está. 13.01 mA. Pero ahí va la comprobación mejor de todas. La potencia entregada debe de ser igual a la potencia consumida. Entonces, ¿cuál es la potencia entregada? En este caso, la potencia entregada es la potencia de la fuente. La potencia de la fuente es igual a esta de aquí. Entonces, la vamos a poner aquí. La potencia de la fuente es simplemente esta. ¿Y cuál es la potencia consumida? Pues es la potencia de las resistencias. La potencia de R1 más la potencia de R2 más la potencia de R3 más la potencia de R4. Son 4 nada más. Y aquí está. La diferencia de potencias sería simplemente la potencia consumida menos la potencia, la potencia entregada menos la potencia consumida. Listo, no hay diferencia. Y tenemos rápidamente resuelto el circuito. Si nosotros comparamos estos resultados que tenemos contra los resultados simulados, pongo, a ver si se puede ver aquí. Acuérdense, los resultados están acá a este lado. Si yo pongo en la resistencia 1, acá me aparece corriente 13.01 mA. Ahí está, corriente. Bueno, aquí no se ve, déjenlo acomodo para que se vean los valores en la tablita. Vamos a poner atención a estos valores de aquí. Con R1 tenemos corriente 13.01 mA, voltaje 19.515, 19.51 sacamos nosotros, resistencia 1.5 kilos y la potencia 253.879 miliwatts. Y nosotros tenemos .253.879 watts, exactamente lo mismo. Para R2, voy a hacer esto un poquito para abajo, para que salga R2. Le ponemos atención a los datos de R2 y los vemos acá a este lado. Para R2, corriente 5.243 mA, ahí está, 5.243. Voltaje 10.485, 10.49, básicamente lo mismo. Creo que si ponemos, podemos ponerle 3 decimales, lo vamos a dejar así en 2. Podemos ponerle 3. Potencia 54.972 miliwatts. Potencia 54.972 miliwatts. Es lo mismo. Para R3, ponemos atención aquí para R3.
sería 7.767 mA, está 7.767 mA, voltaje 6.662, perdón, 6.602, nosotros sacamos 6.60, y potencia 51.277 miliwatts, 52.277 miliwatts, exactamente lo mismo. Y por último R4, 7.767 mA, aquí está, bueno, la voy a seleccionar este de acá. El voltaje 3.883, y la potencia 30.163. Entonces, con esta tablita nosotros podemos sin problemas resolver ese circuito, y así estaría resuelto. El circuito resuelto es esta tablita. Si se fijan, no es que nosotros no hayamos hecho operaciones, en realidad sí las hicimos. Acá están las operaciones que nosotros hacemos. La corriente total es esto de aquí, y luego de aquí nos vamos para atrás y resolvemos todo. Pero empezamos a hacer operaciones desde aquí. Lo único que no hicimos fue que las operaciones las hicimos en la calculadora, simplemente las programamos en esta tablita. Si yo aquí le doy el formato de los números para que me los dé, lo voy a poner otra vez, número, le ponemos custom number format, le ponemos aquí que nos dé 3 ceros, y bueno, ahí están. Ahora sí ya nos va a dar el resultado más cercano, aunque este de los ohms podemos dejarlo en formato, vamos a dejarlo en automático, ahí está, listo. O podemos ponerle en 2, aquí a la resistencia no hace tanta falta. La ventaja de hacerlo así, la enorme ventaja de hacerlo así con la tablita de Excel, es que nosotros no estamos truncando decimales. Al momento que nosotros le ponemos en la formulita los datos que están acá, no truncamos decimales y los resultados nos salen más aproximados. Si nosotros hacemos los resultados con lo que da en la calculadora, ustedes tienden a truncar o a redondear, y esos errores de truncamiento, de redondeo, nos provocan esta diferencia. Y aquí nos da exacto porque aquí estamos poniendo los valores exactamente con los decimales que tengan que ofrecer. Bueno, entonces a ese método en general, estudiar es el problema en su totalidad, y eso se le llama método de reducción y retorno. Entonces se llama método de reducción y retorno porque primero nosotros reducimos el circuito de serie paralelo, el original, hasta un circuito que tiene una sola fuente perdón, y una sola resistencia. Una vez que hicimos esto, pues ahora nos regresamos y vamos calculando voltajes y corrientes según corresponda hasta que llegamos a resolver todo el circuito original. Entonces ese es el famoso método de reducción y retorno. Aquí por ejemplo tenemos otro ejemplo, no lo vamos a resolver, yo les recomiendo que ustedes lo resuelvan en sus casas, pero así haciendo el análisis rápido, aquí analizamos el circuito, déjenme me lo llevo para poderlo rayar. Fíjense, otro detalle. Vamos es que aquí no sé cómo hacerle para hacer una nueva. Bueno, vamos a ponerlo, vamos a irnos a más abajo, ahí está. Vamos a pegar este de aquí. Fíjense, otra forma en la que nosotros podemos resolver esto es la siguiente. Nosotros ponemos una incógnita, en este caso ponemos la incógnita I3, la corriente que pasa por la resistencia 3. Aquí nosotros tenemos este circuito que está calculado de esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo planteamos cuánto vale I3? Bueno, nosotros aquí tenemos la corriente que pasa por I1, que es la corriente total, y esta corriente total se divide en dos, que es la corriente que pasa por I2, la corriente que pasa por la resistencia 2, y la corriente I3, de tal manera que la corriente total va a ser igual a I2 más I3. Entonces, ahora I3 también es el voltaje de R3 entre la resistencia 3.
pero no sé cuánto vale el voltaje de R3. Entonces yo voy a necesitar calcular el voltaje que está aquí. Necesito calcular el voltaje que está aquí, que este es el voltaje de R3. Aquí tengo yo unas resistencias que están en paralelo, que es R2 y R3. Entonces yo planteo aquí un nuevo circuito de esta forma. Planteo sin problema que este es mi voltaje de entrada, que en este caso son 54 volts. Bueno, voy a poner aquí 54 volts. No se dejen, borró. Ay, me sale una reglota. Pongo aquí 54 volts ya para no poner la E. 54 volts. Ponemos aquí la resistencia 1 y aquí ponemos la resistencia, en este caso voy a ponerle la resistencia 4. En esta resistencia 4 yo tengo el voltaje que necesito, que es el voltaje de R3. Ahora, yo aquí tengo una sola corriente. Esta corriente es la corriente total. ¿Por qué es la corriente total? Porque es la corriente que pasa por R1. Estas dos están en serie. Entonces, acuérdense que la corriente en los elementos en serie es igual. Entonces, por R4 pasa la resistencia, por la resistencia 4 pasa la corriente total. Entonces, este voltaje en R3 sería igual a la corriente total por la resistencia 4. ¿Cuánto vale la resistencia 4? Ah, bueno, esto es igual a la corriente total que multiplica a R2 por R3 que divide a R2 más R3. Pero yo tengo a la corriente total en términos de I1 e I3, porque acuérdense que lo que yo necesito calcular es I3. Entonces esto de aquí yo lo puedo expresar como I2 más I3 por R2 por R3 entre R2 más R3. Ahora, ¿cuánto vale la corriente total o cuánto vale ese resultado? Bueno, vamos a seguir calculando esto. Entonces, ya que tengo yo todo eso así, yo sigo yendo para atrás. Yo puedo calcular rápidamente que mi corriente total es igual. A ver, vamos a ver si tiene valores. La resistencia se me hace que sí tiene valores de la resistencia. Creo que ya pudimos haber empezado desde ahí, ¿verdad? Pudimos haber empezado porque son muchas letras. Bueno, ahorita lo reducimos nosotros. Porque sí, son muchas letras, entonces aquí nos puede causar algunos detallitos. Entonces aquí lo voy a poner. Le voy a poner que esto es el voltaje de R3, que no conozco, entre R3. R3 es de 6 kilos. Entonces aquí le ponemos 6 kilos. Y luego ese voltaje de R3, que es esto, el voltaje de R3, así lo ponemos, el voltaje de R3 es todo esto. Entonces aquí puedo reducir este factor para dejar sin problemas. Aquí déjenlo hago para que lo puedan apreciar. El voltaje de R3, que no lo conocemos, es igual a la corriente total, que no la conocemos tampoco. Bueno, eso aquí ya no lo voy a poner, ya me voy directamente hasta acá. Me voy a poner I2 más I3, pero voy a reducir este número, R2 por R3, que sería 12 por 6. Voy a abrir la calculadora. ¿Dónde abrimos la calculadora? Aquí está. Serían 12 kilos por 6 kilos entre 12 más 6 serían ¿qué? 18, y eso nos da 4. Entonces la resistencia equivalente en paralelo sería de 4 kilos. Entonces aquí le ponemos esto por 4 kilos. Entonces esto es igual a 4 kilos por I2 o 4000 I2 más 4000
I3. Entonces ya de aquí yo puedo despejar a I3. Pero todavía no sé cuánto vale el voltaje de R3. Aquí el voltaje de R3 lo tengo calculado en términos de estos valores, del valor de R4 y suponiendo la corriente total. Entonces la corriente total la tengo en términos de I2 e I3, pero la corriente total también la puedo obtener yo sin problemas de esta forma. Yo puedo sacar que la corriente total son 54 volts que divide a R1 más R4, es decir, R1 que en este caso vale 2 kilos, entonces serían 2 kilos más 4 kilos. Y mi corriente total valdría 54 volts, hago la calculadora, serían 54 volts entre, ¿cuánto dijimos? Entre 6, entre 6000. Bueno, lo voy a dejar así para ponerlo en miliamperes. Esto nos da 9 miliamperes. La corriente total nos da entonces 9 miliamperes. Entonces, ahora sí, ya puedo calcular yo sin problemas el voltaje de R3, que sería 4I2, pero no tengo I2 tampoco. Entonces, como no tengo I2, miren, no tengo I2. Necesitaría yo o bien quitar a I2 y dejar el puro voltaje de otra manera, que es más sencillo porque el voltaje de R3 pues sería simplemente la corriente total, que es 9 miliamperes, que multiplica a R4, que R4 es 4 kilo ohms. Entonces el voltaje de R3 sería igual a 9 por 4, 36 volt. Miliamper con kilo se cancela y me quedan 36 volt. Entonces ya puedo calcular ahí 3 sin problemas. La corriente 3 que me están pidiendo sería 36 volt entre 6 kilos, y esto 36 entre 6 me da 6 miliamperes. Es más engorroso así, pero si les piden nada más una cosa, pues ustedes pueden todo expresarlo en términos de una sola incógnita y llegar al resultado. En este caso, como ya vimos aquí, el resultado son 6 miliamperes. El libro utiliza otro método. Si les gusta más el método del libro, lo pueden seguir, no hay ningún problema. Pero en esencia así se hace el método de reducción y retorno. Analizamos un circuito, reducimos primero lo que encontramos. En este caso aquí tenemos dos resistores en paralelo, y luego vamos a tener el resultado de estos dos con este en serie, y luego el resultado de todo esto con este en paralelo. Reducimos y llegamos al circuito. Yo les sugeriría que, por ejemplo, aquí tenemos nosotros 1, 2, 3, 4. R5 sería la reducción en paralelo de R2 con R3. Y luego R6, la reducción en serie de R1 más R5. Y luego R7, la reducción en paralelo de R1 con R4. Que esa R7 en realidad sería nuestra resistencia total equivalente. Y ya ustedes pueden buscar un montón de ejemplos que pueden resolver, y eso es bastante sencillo. Ya en el laboratorio ya hicimos el experimento de la reducción de circuitos, solo que los hicimos en casos muy sencillos, pero ya pueden ustedes experimentar en este caso. Aquí les dicen cómo medir la corriente en serie. Hay que poner el multímetro en miliamper, y aquí cómo se mide el voltaje, siempre las puntas en paralelo con el voltaje que nosotros querramos medir. Ya después en el laboratorio armaremos alguno de estos circuitos para comprobarlos. Y listo. Bueno, el método de diagrama de bloques no es más que pan con lo mismo, entonces no hay necesidad de revisarlo. Es bastante elemental, es justo lo que hemos estado nosotros haciendo. Y una vez que ya dominemos esto, ya podemos pasar a los métodos de análisis. Pero eso lo vamos a ver en otra sesión. Gracias.